Bienvenidos a Educación, el lugar donde la educación y la acción se unen para lograr un mejor país. Educación. ¡Comenzamos! Es momento de la entrevista en Educación. ¿Qué es DIGEACE? Quiero contarles en primera qué es DIGEACE. Es la Dirección General de Acreditación y Certificación que de alguna manera vincula el eje prioritario del Ministerio de Educación en esta nueva propuesta en el tema de calidad. Nuestra tarea es certificar tanto individualmente como certificaciones institucionales que permiten en todos estos espacios educativos saber que tanto las instituciones como docentes, directores de diferentes centros educativos del sector privado y oficial cuentan con un aval y unos requerimientos de un proceso de calidad que nos permiten llegar a esos estándares que el Ministerio de Educación en la actualidad busca en su gestión. Sumado a esto, pues quiero contarles que dentro de las respuestas múltiples que la DIGEACE brinda a toda la propuesta educativa, está también el tema de la cobertura. En tema de cobertura, quisiéramos en nuestro sueño como educadores el poder tener ese espacio, esa infraestructura, pero ha tocado ir más allá y dar respuesta a un segundo eje. Este segundo eje es la educación extraescolar, que busca brindar cobertura a un segmento educativo que ya no pudo tener el espacio dentro de un aula o quizá dentro de un centro educativo, y es ahí donde surge el sueño de certificar los procesos de distintas ONGs, instituciones que se han unido a los proyectos educativos, y cabe mencionar acá que para nosotros esto es muy importante, que el Ministerio de Educación a través de la DIGEACE no certifica únicamente instituciones, sino programas educativos, en donde se han dado todas las validaciones de calidad, se han seguido los procesos debidos y las instituciones se someten a un trabajo, a un proyecto que les permite validar las competencias que esperamos que los educandos tengan. Pero se responde a un grupo o a un segmento de la población que puede ser certificado no solo en el nivel preprimario, primario, básico, diversificado, sino también en diferentes oficios. Y esto es interesante. Sabemos que en la actualidad la escolaridad no se va a brindar solamente dentro de un aula. La escolaridad se está dando en todos los tiempos del actuar de nuestra vida. Y ahí pues hemos agradecido este espacio. Recientemente tuvimos una exposición de 25 instituciones que ustedes podrán contemplar dentro de este recorrido, en donde cada uno de ellos presenta su sueño y su propuesta. Muchos de ellos quizá en una recertificación, en donde en un primer año pudieron saborear el trabajar con calidad y en donde el Ministerio de Educación hizo presencia a través de la DIGEACE para poder dar respuesta a estos programas educativos. Les invito a todos ustedes a poder conocer más de esos 5 ejes prioritarios que durante estos 4 años el Ministerio de Educación se ha trazado y que con mucha satisfacción podemos decir se han cumplido en el caminar de todas las direcciones que participamos en la ejecución de este sueño. DIGEACE vincula y trabaja sobre este sueño en ese primer eje prioritario que es la cobertura, dando seguimiento a todos estos proyectos de ONG de los que hemos estado hablando. Para nosotros como Ministerio de Educación hay limitaciones diversas que no nos permiten llegar y responder quizá a poblaciones, a segmentos educativos en los que ya no podríamos brindar esa calidad, pero sí hemos podido hacerlo por medio de todos estos cooperantes que han unido sus sueños al sueño del Ministerio de Educación. No estamos pensando únicamente en escolarizar, estamos pensando en que de alguna manera estas personas puedan en algún momento llegar a acreditar todos sus créditos, valga la redundancia,
y a certificarlos para poder vincularlos a los distintos niveles de escolaridad regular que nosotros proponemos. Cabe mencionar que en ese último evento se dio algo muy simbólico. Cuando hablábamos del tema de las ONGs, uno de ellos pidió un espacio para poder hacer entrega de una oruga al señor viceministro de Calidad, y la niña que entregaba esa oruga le decía que agradecía al Ministerio de Educación por creer en el sueño, de que ellos un día iban a ser mariposas, iban a ser multiplicadores de este conocimiento que hoy el Ministerio de Educación está brindando. Así que a nosotros como DIGEACE nos llena de satisfacción el poder ser el canal que permite la consecución de ese sueño, de esos niños que quizá esperan una respuesta, pero también de la consecución de un sueño nacional. La cobertura, la calidad, la equidad, y es ahí también en donde nacen, sumado a todos estos sueños en DIGEACE, nuestras certificaciones para docentes del área de matemática. Pues quisiéramos que todos nuestros docentes en el sector oficial tuviesen los recursos, las becas, las oportunidades para ir a una universidad, pero sabemos que no es una realidad. Así que inicia primero el sueño de certificarlos. Tenemos en este momento 600 docentes siendo certificados para el área de matemática. Y junto con esto y como producto del último vicedespacho abierto, que es una de nuestras políticas, se une una de nuestras universidades privadas para brindarnos 3 becas para los docentes que puedan obtener los mejores resultados en el proceso de certificación. Así que considero, DIGEACE ha pensado en un sueño de buscar aliados, de buscar personas que se quieran unir con nosotros y transformar la educación de nuestro país. Dentro de las otras políticas y acciones que la Dirección General de Acreditación y Certificación tiene planteado como meta para este 2018, está la apertura de la oficina que atenderá específicamente a los centros educativos privados. De alguna manera se han hecho esfuerzos para que las direcciones departamentales de educación hagan ese trabajo de trasladar la información a los centros educativos privados, pero creemos en DIGEACE que llegó el momento de convertirlos en nuestros aliados. Y es por eso que justo en esta semana, junto al señor viceministro, el doctor José Moreno, tuvimos participación en una actividad de aproximadamente 200 directores de distintos centros educativos privados, en donde hicimos la primera entrega de una guía que facilitará el trabajo de todos los trámites y procesos que se realizan dentro de los centros educativos privados. En breve estaremos haciendo entrega, y es algo que nos llena de mucha satisfacción, de una plataforma que permitirá automatizar todos esos trámites que hasta el día de hoy requerían de tiempo para los centros educativos privados. Esperamos abrir un espacio en donde nuestra coordinadora de esta oficina pueda compartir con todos ustedes el sueño que se tiene para este segmento de la población educativa, que de alguna manera se requiere de una atención diversificada, no puedo decir diferente, sino diversificada, debido a que al sector oficial tenemos la facilidad de que esta información llega de inmediato. Esperamos concretar nuestro sueño, porque junto a esta guía creo que todos los directores podrán decir, bueno, si damos lectura a trámites tenemos diferentes acuerdos, información escrita que nos lleva a esa dirección, pero nuestro sueño se va a concretar con la creación de una plataforma que permitirá que todos los trámites que realizan los centros educativos queden registrados y automatizados y permitan acortar los tiempos que en la actualidad tenemos. El Ministerio de Educación sueña con proponer a ustedes una administración educativa en donde los tiempos se acorten y su respuesta educativa pueda ser inmediata. Agradecemos la comprensión que se ha tenido hasta el momento en el cumplimiento de las normativas. Y es nuestra intención ser el aliado que ustedes necesitan en DIGEACE para comunicar todas esas necesidades. Y estaremos hablándoles en breve, compartiremos un espacio con la coordinadora que atenderá esta oficina específicamente, y queremos que se queden interesados en esto, que en nuestro próximo tiempo y en nuestro próximo espacio podamos dar detalles de lo que será el CEP, Centros Educativos Privados.
para que termine el que vaya. Parada de 1 o 2 tiempos. Se trata en coordinar los movimientos de los pies en un tiempo determinado. Esto beneficia a los niños para tener una mejor agilidad en la hora de sus ejercicios. Movimiento de afuera y adentro. Consiste en poder tener una pierna adentro y la otra afuera, sucesivamente hasta terminar la sesión de aros. Adentro, afuera, rotando, rotando. Giro con un brazo. Este ejercicio consiste en poder girar el aro con una mano hacia la derecha e izquierda, siempre y cuando mantener la coordinación. Este nos sirve para poder coordinar los movimientos de las extremidades superiores, así como el óculo manual. Despacio, el cuello es el que hace el movimiento. Mire, yo tengo que... Giro por el cuello. Este consiste en poder girar el aro, obviamente en la parte del cuello. Beneficia para poder coordinar el movimiento y siempre el óculo manual del niño. El movimiento es de la pierna, recordemos. Giro con pierna. Esta actividad consiste en poder girar el aro con cualquier parte de la pierna, llevando el control y la coordinación para que el niño pueda desarrollar sus habilidades motrices de las extremidades inferiores. Colocando aros. Esta actividad es un poco diferente, en donde el niño debe de ir de un extremo al otro para ir a dejar en cierto punto determinado el aro. Beneficia en la reacción, la velocidad y por supuesto el control del movimiento del niño en poder dejar el aro en donde tiene que ser. Relevo con los aros. Esta otra actividad, pues como su nombre lo dice, es en equipo, en donde cada uno de los integrantes en cierto punto van a estar corriendo e ir a dejar el aro para que luego vengan con el siguiente compañero, le haga la señal respectiva para que puedan salir y así sucesivamente. Pasando los aros en equipo. En esta actividad pues se va a trabajar en manera conjunta, en donde el primero de cada fila tendrá el aro y pasándose desde los pies hasta la cabeza. Terminando el primero pasa el segundo y así hasta terminar con el último para ver qué es el equipo que lo hace de manera más rápida. Adentro y afuera. Esto es muy beneficioso para los alumnos, primero por la reacción que ellos puedan tener y sobre todo por el equilibrio. Cambiando de lugares. Cada quien tendrá un aro. Al momento de que se les indique, obviamente cambiarán de aro de tal forma que no puedan mantenerse en un solo espacio, sino que puedan tener esa libertad de poder dispersarse. Carritos con aros. Esta actividad consiste en que cada alumno estará dentro de su aro, dispersos en la cancha, y a la señal del maestro pues ellos acelerarán o desacelerarán dependiendo el cambio de ritmo que el maestro indique. Rodando aros. Consiste en poder manejar un aro, obviamente rodándola en cualquier parte de la cancha. Y los beneficios es de que el niño pueda controlar sus movimientos y poder ver la dirección en que pueda ir. El uso de aros es una herramienta muy importante, indispensable en la edad de los niños. Según la guía metodológica, pues esto beneficia de gran manera a los alumnos del primer ciclo. Para los maestros de grado, recordemos de que
La clase de física se basa en 3 momentos, que es la parte inicial, obviamente el calentamiento, la parte principal, que eso es fundamental, el contenido va inmerso en eso, y la parte final, que sería como un juego de tal forma que el niño pueda finalizar su clase de buena forma. En un momento regresamos con Educacción, el lugar donde la educación y la acción se unen para lograr un mejor país. La educación siempre te lleva a la acción. Iniciamos con el repaso. A continuación tenemos a Aristóteles. Aristóteles fue uno de los más grandes pensadores griegos, porque fue de los últimos y por lo tanto sus ideas quedaron guardadas en el conocimiento popular. Porque recuerden, después de los griegos, ¿quiénes siguieron dominando en la historia del mundo? Fueron los romanos. Pero los romanos se dedicaron sobre todo a la arquitectura, a la ingeniería, a la guerra, y no desarrollaron otras ciencias. Entonces ellos se quedaron con los conocimientos de los griegos. Y luego de ellos dominaron hasta parte de la Edad Media, ¿sí? Y durante esa Edad Media, quien dominó fue la Iglesia. La Iglesia ya no permitió que hubiera adelanto científico. Y por lo tanto, las últimas ideas de los griegos fueron las que se quedaron en el conocimiento popular. Y cuando decimos popular, estamos hablando sobre todo de las personas que tenían los recursos para llegar al conocimiento, porque en la Edad Media la gente pobre, la gente del pueblo, no podía estudiar. Lo más que podían llegar era a contar, a escribir, o conocimientos básicos de agricultura, o de textiles, o de artesanías. Pero los conocimientos más avanzados se quedaban con la gente pudiente. Bueno, regresando a Aristóteles, podemos decir que Aristóteles, aparte de esos 4 elementos, indicaba que había un 5º elemento, el éter, de lo que estaba formado prácticamente el espíritu. Él indicaba que prácticamente toda la materia tenía un espíritu, tenía un éter, que era lo que le daba sus características diferentes a las demás. Si yo, por ejemplo, huelo una rosa, o huelo un clavel, o huelo cualquier flor, entonces voy a tener un buqueo, un olor diferente. Ese es el éter, diferente para cada materia. Incluso, si usted se siente su olor, usted puede decir, bueno, yo tengo un éter que es diferente al de otra persona. Esa era la idea de Aristóteles, que existía este 5º elemento. Ahora, Aristóteles dio la idea siguiente. Él no estaba muy de acuerdo con el atomismo. El atomismo te decía también, como si usted se recuerda la frase inicial, de que toda la materia estaba formada de estas partículas indestructibles que no se podían dividir, que era el átomo. Y entre átomo y átomo había vacío. Aristóteles no concibía que podría haber vacío entre los diferentes átomos. Él decía que la materia era continua, que no podía dividirse, que podía seguir dividiéndose. Y él no dio a los 4 elementos como tales. ¿A qué me refiero con esto? De que si yo, por ejemplo, toco el agua de un río o el agua del mar, eso no es específicamente el elemento agua. Él daba sobre todo las características que podían encontrarse entre las diferentes materias. Por ejemplo, si existía lo caliente y lo seco, al haber estos 2 componentes, se formaba el fuego. Si tengo lo caliente y húmedo,
entonces se va a tener el aire. Si se combina lo seco con lo frío, se va a formar la tierra. Y por último, si combinamos el frío con lo húmedo, tendremos agua. O sea, tomemos el ejemplo del alcohol. El alcohol es un líquido, pero por tener las características de ser frío y húmedo, entonces por lo tanto está conformado por el elemento agua. Si yo veo en un bosque que durante un verano muy caliente y seco, por lo tanto, se van a formar incendios. Entonces Aristóteles pensaba que si se juntaban las características de seco y caliente, se formaba el fuego. ¿Me doy a entender? Ahora bien, como les indicaba, el último gran pensador griego fue Aristóteles, y por lo tanto los conocimientos que él daba se quedaron en el conocimiento popular de la Edad Media. Los elementos conocidos por los griegos entonces fueron 5, y toda la materia se conformaba de estos 5 elementos. Existieron componentes de la materia indispensables para la vida diaria, como usted puede ver en esta presentación. Si podemos observar, vamos a encontrar ciertos símbolos que representan a diferentes materias. Por ejemplo, podemos ver el vinagre, que los griegos le daban una Z, que al oro le denominaban un círculo con un tipo de triángulo ahí, un cono, que la plata era la luna, que el vapor tenía este símbolo que indicamos acá, que el azufre tenía este símbolo también, la sal tenía este otro símbolo. Entonces lo que ellos investigaron fueron algún material que existía en ese tiempo, que era común en ese tiempo. En cambio, los europeos hicieron unos pequeños cambios. Miremos, por ejemplo, el vinagre. Miren el símbolo del vinagre. Comparémoslo con el vinagre de los griegos. ¿Ven? Son diferentes. Porque al ser más investigado cada materia, se daban cuenta que existían características que anteriormente no se fijaban. Y por lo tanto, le cambiaban incluso hasta su símbolo. Bien, ahora, ya que estamos hablando de la Edad Media, podemos hablar un poco de los alquimistas. ¿Quiénes fueron los alquimistas? Creo que ustedes han escuchado de un libro llamado El Alquimista, de Paulo Coelho. En este libro se cuenta la historia de uno de los primeros químicos, uno de los primeros investigadores de la materia. Los alquimistas existieron durante la Edad Media. Pero el gran problema es que a estos alquimistas que formaban una sociedad secreta, se les buscaba porque pensaban que eran brujos, porque como no tenían en ese tiempo el conocimiento científico de investigación, el cual los alquimistas sí tenían, los perseguían, porque no entendían lo que ellos hacían. Realizaban reacciones químicas que la gente común no comprendía, y por lo tanto pensaban que eran brujos, que eran malos, que tenían al diablo metidos en ellos. Qué gente, ¿verdad? Ahora bien, durante esta Edad Media, los alquimistas no podían salir de sus laboratorios. Y usted, si ha visto películas, series o caricaturas de la Edad Media donde sale el rey Arturo, recuerde usted que él tenía un mago a su servicio, Merlín. Y Merlín era de estos alquimistas. Los alquimistas buscaban el secreto de la piedra filosofal. Y no estamos hablando de Harry Potter. La piedra filosofal era aquella sustancia que al tocar otra podía convertir las cosas en oro. Y el oro siempre ha sido un objeto muy preciado. Un objeto que indicaba la valía de una persona.
si usted se pone a pensar, actualmente no se pueden convertir las cosas en oro, porque cada materia, cada elemento es diferente. Y el oro tiene sus características propias, que más adelante vamos a hablar, que lo hace ser diferente a las demás. Pues bien, los alquimistas buscaban dos cosas. La piedra filosofal era una. La otra era el elixir de la vida. Y por lo tanto buscaban, investigaban la materia. Toda la materia la investigaban. Buscaban sus propiedades, sus características, para ver de qué manera podían convertirla en oro o cómo se podía formar el elixir de la vida. El repaso. Por hoy terminamos. Esperamos que lo aprendido te haya servido. Te esperamos la próxima semana en otro programa de Educacción, el lugar donde la educación y la acción se unen para lograr un mejor país. Ministerio de Educación, comprometidos con la educación.